Pauta de negocios. Western Union y WhatsApp se convirtieron ayer en las primeras empresas en bloquear sus servicios en Afganistán. Esto después de que los talibanes tomaran el poder. Algunas empresas están saliendo también del país. Las imágenes que nos han llegado han sido brutales sobre el éxodo de la gente. Y uno también se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que un grupo que es menor en tamaño, menor en tecnología, menor en armamento de lo que era el equipo afgano, el ejército afgano, que además contaba con el apoyo de Estados Unidos, haya perdido frente a los talibanes? Y la teoría de juego nos ayuda a explicar esto, la que se puede aplicar tanto en la política como en la empresa. Vamos a aplicarlo a esto último, y para eso nos acompaña Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola Gaby, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Lista ya para esta clase sobre teoría de juegos, a ver si aprendemos algo de negociación también. Estrategia, más que negociación. Claro, es lo que tú dices, pues tan increíble que los afganos, antes los mujahidines y ahora los talibanes, siendo claro débiles, derrotaron primero a los soviéticos, después a los norteamericanos, y fíjate que antes a los británicos. Claro. Entonces, y lo mismo pasó en Vietnam, que también actores débiles primero derrotaron a los franceses, después a los norteamericanos. Y como tú dices, la teoría de juego es una rama de las matemáticas, que está muy vinculada a la economía, pero no solo a la economía. Estudia, fíjate, el comportamiento estratégico, en este caso de estados, de combatientes, y intenta explicar la toma de decisiones, y una de sus conclusiones es que con frecuencia actores más débiles, menos informados y fíjate que menos inteligentes tienen una ventaja. ¿Cuál es esa ventaja? Bueno, voy a darte ejemplos porque todo esto, claro, emerge de modelos que son bien formales, pero fíjate que estos modelos se aplican a la naturaleza, bueno, a la política, que es lo que estamos hablando, y los negocios, que lo vamos a hablar en unos minutos más. Pero fíjate que esta teoría, yendo de más a menos, fue muy relevante para la biología porque permitió resolver ciertas dudas que no dejaron dormir a Charles Darwin. Fíjate que él nunca fue capaz de resolver, porque justamente él se preguntaba cómo es posible que los animales, que yo mismo estoy diciendo que tienen que ser más ágiles, más inteligentes, con frecuencia ganen la batalla. Y fíjate que hay un ejemplo, no sé si específicamente el que le dolía a Charles Darwin, pero ¿te acuerdas tú que hay animales que tienen como cosas muy lindas, pero que los debilitan? Y que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué lo tiene? ¿Y por qué no se lo comen? ¿Y por qué sobrevive? No sé si te ha tocado sorprenderte de animales sí, así. Pues desde las mariposas hasta los koalas, en realidad, que son adorables pero extremadamente lentos. Va por ahí la cosa, ¿no? Exactamente, y fíjate, yo pensaba en el pavo real, ¿no? Claro, Que a uno le llama la atención, es pero verdad. este señor, bueno, pero mira, esas cosas tienen una explicación, y te voy a dar un ejemplo para acercarte a esa explicación. Y el ejemplo, fíjate, es personal. Yo tenía una perrita Beagle, y estas perritas, tú sabes que son cazadoras de mamíferos chicos, qué sé yo, ratones, lagartijas. Y fíjate que un día entró un ratón a mi casa, y se asustó, tuvo mis hijos, etcétera. Entonces yo dije, voy a meter a mi perrita Beagle, que está como mandada a hacer para cazar ratones. Fantástica mira. Bueno, y la perrita persiguió al ratón por toda la casa, y el ratón desesperado corriendo, pero bueno, le costó pillarlo, hasta que el ratón se metió a una pieza chica que yo tengo en la casa, y detrásito mi perrita Beagle, y yo dije, aquí estoy listo. ¿Qué hice con la puerta? ¿La cerraste? La cerré. Claro, la cerré para que por fin mi perrita cazara a este ratón que me estaba amargando la vida. Y claro, uno esperaría eso, pero adivina lo que pasó. O sea, para que esta historia funcione, me imagino que el ratón se escapó. No, algo peor, fíjate. El ratón mordió a mi perrita. Y yo no estaba viendo, y de repente escucho el ladrido de sufrimiento de mi perrita, y abro la puerta y sale escapando la perrita.
Y yo ahí entendí, pues esto lo explica muy bien la teoría del juego y también se ha aplicado para explicar otros casos mucho más famosos, por ejemplo, esto de que Hernán Cortés, cuando llegó a América, quemó sus barcos, no es el único caso. ¿Por qué el ratón mordió a mi perrita? ¿Crees tú? Porque Si no tenía, estaba antes escapando. porque no tenía nada que perder finalmente, punto uno, punto dos, porque estaba luchando por su vida, sabía que era eso o morir, y por lo tanto, si no mordía, iba a morir igual. Exactamente. Eso es más o menos lo que explican los modelos y que los animales bueno, y otros individuos lo aplican muy bien, no es que lo mediten, simplemente las cosas funcionan así. Cuando tú estás muy, muy apretado, entonces eres infinitamente valiente y eso es lo que ocurrió. Y por eso yo me di cuenta, bueno, yo enseño teoría de juego, pero no la aplico, fíjate, porque en este caso pasó lo que pasó. Pero eso explicaría Dado también cómo algunas empresas chicas, como por ejemplo Google, al final le dieron la batalla a empresas gigantescas, ¿no? Sí, precisamente, oye, yo iba a comentar ejemplos así, pero déjame darte un segundo ejemplo no empresarial, porque esto no solo se ocupa para dos, a veces hay tres débiles. Yo creo que ese es un mejor ejemplo para explicar el caso ahora de Afganistán, porque lo que pasa con Afganistán es que no es uno contra el otro, hay muchos actores, y cuando hay muchos actores, fíjate que las cosas se complican, pero también pueden darte resultados así medio sorprendentes. Existe un juego, en teoría de juego, que se llama el trueno, en que son tres adversarios, uno débil, uno mediano y uno grande, y la pregunta es a quién le dispara a quién, ¿eh? Y sin entrar en demasiado detalle, lo que te dice la teoría al final, cuando tú despejas todo esto, es que el débil no tiene que dispararle a nadie, tiene que como estar piola y esperar que el que es más o menos y el que es fuerte se maten entre ellos, ¿no? Y eso es probablemente un poco lo que pasó en Afganistán, ¿eh? Los talibanes estuvieron muy piolitas, 20 años, esperando que Estados Unidos se desangrara contra los distintos adversarios que tiene China, entre otros, para que sepan que China también tiene mucho que decir en el conflicto afgano, porque también tiene un problema. Sí. Ahora, déjame contarte un ejemplo empresarial que pasó en Chile hace algunos años, no tanto. No sé si alguien se acuerda de Map City. Sí. ¿Te acuerdas lo que era Map City? Me acuerdo. Fue una gran revolución. Antes teníamos que estar con estas guías en los autos, me acuerdo perfectamente, viendo cuadrante por cuadrante dónde estaba una dirección. Claro, y Map City era, bueno, como siempre pasa, ¿por qué es tan importante esta historia de Afganistán, etcétera, para las empresas? Porque siempre que hay un emprendimiento es un débil contra un fuerte, pues el emprendedor es el débil, ¿no? Y fíjate, en esta historia, igual que lo que contamos hace un rato con mi perrita y el ratón, a veces el débil tiene una fuerza, pero en este caso yo te diría que en la historia de Map City habían tres actores. Porque por un lado estaba Map City, pero había un jugador intermedio relativamente ya fortalecido, que era Publiguías. Claro. Tú no sé si te acuerdas lo que hacía Publiguías, porque tú eres muy joven. No, me acuerdo perfectamente de ir en el copiloto tratando de encontrar una dirección por cuadrante. Exactamente, ellos tenían al final de sus páginas amarillas los mapas, tenés toda la razón, me había olvidado. Yo te iba a decir que publicaba las páginas amarillas. También. ¿Eh? Y también, tienes toda la razón, también tenía sus mapas. Y entonces entra este Map City a hacerle una competencia de una manera muy débil. Pero en este juego entra un tercer jugador poderosísimo. ¿Quién crees tú que era el que entró con mapas a Chile? O sea, lo que ocupamos hasta el día de hoy, creo, Google. Exactamente, entró Google, y uno piensa, por Dios, que Dios me salve de estar en un negocio donde entra Google, porque Google me va a destrozar. Eso es lo que uno piensa como por default. Tal cual. Pero no es así, no es así. Hay que acordarse de la teoría de juego, y a veces lo que tiene que hacer el más débil
es un poquito lo que yo te digo, dejar que entre el mediano y el grande se maten. Y lo que pasó en esa época, simplificando mucho la historia, es que Public Guía le hizo una guerra a Google. Quizá en ese momento era algo razonable, hoy día sabemos que es un super monstruo, quizás en ese momento no era tanto, no se puede juzgar esto, pero le hizo la guerra. En cambio, Map City, muy piolita, empezó a ser, digamos, colaboracionista con Google y se convirtió en un proveedor. Entonces, entre el grande y el muy chiquitito, algo así como que destrozaron al intermedio, y al final le fue muy bien a Map City. Hizo un exit, no se sabe muy bien, es entre 15 y 25 millones de dólares, lo hizo en 2 momentos, la etapa final fue el año pasado, pero tú ves, pues, funcionó como ahí los talibanes, piolita, y al final resultan las cosas. Bueno, así que mira, es un buen ejemplo de historia empresarial, claramente. Ahora estos grandes tecnológicos ya se están convirtiendo en el más fuerte, en los piolitas que eran antes, en realidad ya no son para nada piolitas. Sí, así es en el mundo. En Chile todavía hay ámbitos en que no. Fíjate que hay otra historia ahora en el mundo fintech. No sé si has visto el tema de Kipu. Kipu es una plataforma. Que se enfrentó ahora con Banco Estado. Sí, ¿y en qué se parece eso a mi historia del ratón con la perrita? ¿Quién es quién y qué le puede pasar a Banco Estado? A Banco Estado puede pasarle que lo muerdan bastante fuerte también, porque yo creo que Equipo lo necesita para sobrevivir y eso te da un impulso adicional. Bueno, ahora Banco Estado cerró una alianza con otra fintech justamente para mostrar de que no estarían con una actitud tan negativa frente a las startups. Pero, claro. Exactamente, Kipu, la mitad de sus transacciones son de Banco Estado, entonces es de vida o muerte para ellos eso, y claro, frente a una situación así, te vuelves extraordinariamente agresivo. No sé si conocen razón, habría que estudiarlo, pero ya te digo, a veces un ratón puede ser muy, muy peligroso si no tiene escapatoria, y si no me crees, pregúntale a Estados Unidos. Exactamente. Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, gracias por esta clase. Nos quedan bastantes lecciones para meditar durante el fin de semana sobre esta estrategia. Que tengas un muy buen día. Listo, chao, adiós. Chao.